Hola a todos, buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Se me oye bien por ahí? Vamos a esperar un par de minutos y que llegue alguien y empezamos. Saludos a toda la gente que vaya conectándose. Espero que se me oiga bien por ahí. Bien, bueno, estamos por aquí con Academia Go. Soy Miguel Ángel Lérida para aquellos que no me conozcáis. Bien, hoy me propusieron estar por aquí esta noche de nuevo, encantadísimo con la familia de Portugal, con Bruno, Catarina, con Academia Go, para hablar un poquito de una técnica tan utilizada últimamente en el ambiente de la fisioterapia como es la punción seca. La punción seca, todos sabéis, englobada dentro de lo que son las maniobras invasivas dentro de la fisioterapia y que hoy día pues prácticamente todos a nivel asistencial estamos utilizando. La punción seca es una técnica dentro de esas maniobras invasivas, pues posiblemente la más básica, la que empezó a utilizarse en un primer momento, pero que no por ello deja de tener una importancia pues absoluta y estar muy vigente dentro de nuestro arsenal terapéutico. Eh, bien, mm, por allá por Portugal, incluso por acá por España, la punción seca tiene distintas realidades, igual que aquí en las mismas universidades en España hay universidades en las que se imparte la punción seca como parte de la materia. Hay otras universidades donde prácticamente no se toca y simplemente se plantea como una formación de posgrado. Es una de las formaciones de posgrado de más demanda, con mucha oferta, es decir, somos muchos los profesionales que nos dedicamos a dar formación de punción seca, pero no por ello, como digo, deja de ser una formación a la que se recurre de manera muy frecuente. ¿Qué necesitamos para hacer punción seca? Pues poquito. Es una técnica realmente manual, es una técnica englobada dentro de la terapia manual. Y muchos de vosotros diréis, si se utiliza una aguja, ¿cómo va a ser una técnica manual? Pues sí, es una técnica manual porque
no por utilizar un elemento, que en este caso va a ser una aguja, deja de tener un carácter sensible. La aguja que nosotros utilizamos en punción seca, las agujas que utilizamos son unas agujas tan finas que transmiten también la sensibilidad a la hora de entrar dentro del cuerpo que podemos considerarlo realmente una técnica manual y de hecho así se considera. ¿Cuál ha sido el principal problema de la punción seca dentro del ámbito de la fisioterapia? ¿Cuál ha sido el principal de los problemas que hemos tenido? Pues principalmente digamos, la figura del médico, que al principio, allá por principios de los años 2000, decían que bueno, era una maniobra no apta para ser aplicada por los fisioterapeutas. La maniobra de punción seca ya en todos los países, prácticamente hay muy pocos países en el mundo donde realmente no se autoriza la aplicación de la punción seca. En todos los países prácticamente se está legislando o se ha legislado para que la punción seca sea una maniobra propia de la fisioterapia. ¿Y por qué es propia de la fisioterapia? Porque lo que aprovechamos realmente es el efecto mecánico de la punción. Es decir, que cuando yo entro con la aguja dentro del cuerpo, la aguja genera respuestas condicionadas al efecto puramente mecánico de la aguja. Conforme la aguja va atravesando, va generando una serie de respuestas a nivel de los tejidos. Y esas respuestas son las que nosotros vamos a aprovechar para generar un efecto beneficioso sobre el paciente. Una pregunta importante que nos hacen nuestros pacientes cuando nosotros aplicamos la técnica de punción seca y que nosotros tenemos que saber responder. ¿Por qué funciona la punción seca? ¿Por qué tiene un efecto beneficioso la punción seca? Posiblemente los que estáis por ahí detrás estaréis pensando o seguramente sepáis y tengáis una certeza absoluta de lo que está ocurriendo. Bien, tenemos dos posibilidades. La punción seca puede tener un efecto, digamos, a distancia y de hecho cuando nosotros aplicamos una aguja dentro del cuerpo y no contactamos con el punto gatillo miofascial, estamos aplicando una técnica superficial y esa técnica superficial tiene efectos segmentarios, efectos que podríamos estar justificando desde el sistema nervioso central. Pero es verdad que existe una maniobra de punción seca que consideramos profunda y la técnica considerada profunda es la técnica que entra dentro del cuerpo, que atraviesa la piel, que atraviesa el tejido celular subcutáneo, la grasa, que atraviesa la fascia muscular y que llega al punto gatillo. Cuando esa aguja llega al punto gatillo, decimos que estamos ante una técnica profunda. Y las técnicas profundas, además de valerse de los efectos de las técnicas superficiales, tienen unos efectos propios. ¿Cuáles son los efectos propios de las técnicas profundas? Pues mirad, son tres fundamentalmente. Tres efectos que pueden justificar el rendimiento tan positivo que tiene una técnica de punción seca. Primero, generamos un estiramiento intrínseco
de las fibras musculares que necesitan ser alargadas. Bueno, pues con la técnica profunda lo consigo. Eso sería el primero de los efectos. Segundo, generamos una respuesta hiperémica. Llega sangre a la zona. Claro, estamos traumatizando la zona, llega sangre. ¿Y qué hace esa sangre? Esa sangre aporta oxígeno, aporta nutrientes, pero sobre todo, genera un lavado, se lleva todas las sustancias que están siendo irritantes en la zona y que están generando, pues, un efecto, una respuesta nociceptiva sobre la región. Ese sería el segundo de los efectos. Primero, estiramiento mecánico. Segundo, efecto circulatorio. Y tercero, ¿cuál es el tercero de los efectos y que yo personalmente considero además uno de los fundamentales? Ese tercer efecto es el de destruir una placa motora que se presenta disfuncional. Y lo que hacemos es romperla, destruirla. Igual que cuando en las curas de una herida necrótica rompemos los bordes y generamos una nueva neovascularización y un nuevo tejido que será sano, aquí hacemos igual. Aquí rompemos la placa motora, la rompemos y generamos una respuesta de crecimiento tisular de una placa motora nueva que en este caso será sana y por tanto no generará aparentemente el dolor que estaba generando la placa motora antigua. Fijaros, nos dice la evidencia científica que aproximadamente se necesitan 72 horas para que se restituya, que se reconstruya esa nueva unidad de la placa motora. 72 horas. Esto nos dice algo y es que yo no puedo aplicar punción seca antes de esas 72 horas. Es más, sería recomendable dejar algunos días más. Yo personalmente, a nivel clínico, con mis pacientes, no lo hago antes de una semana. Rara es la ocasión en la que hago una punción antes de una semana. Os aconsejo a que sea siempre separado, más de 72 horas, siempre más. La aguja, la punción seca, no tiene más que beneficios. Tiene muy pocos efectos secundarios. Si se aplica bien, si se aplica siempre en pacientes en los cuales está indicado, no tiene que generarme ningún tipo de efecto secundario. No debería generarme ningún efecto secundario. Y todo lo que me va a generar va a ser beneficio. De hecho, la evidencia científica nos dice que genera el mismo beneficio que cualquier otra técnica, como por ejemplo las infiltraciones. Con una ventaja, que no estamos aplicando, no estamos introduciendo ningún químico. Por tanto, va a ser menos cara, una técnica más barata y además mucho más efectiva. Bueno, efectiva igual, pero con más rendimiento, en costo-beneficio. El único inconveniente que tiene la punción seca, ¿cuál va a ser? Lo que nosotros llamamos un dolor pospunción. Dolor pospunción. Cuidado, a veces no es dolor, a veces esta agujita tan pequeña, tan pequeñita, que nosotros vemos en ese tubo que nosotros sacamos, introducimos, genera
unos efectos, perdón, no unos efectos, sino unos síntomas post-punción a veces muy marcados. ¿Y por qué digo síntomas? Porque no solo es dolor, porque el paciente a veces tiene debilidad muscular, el paciente a veces tiene malestar, el paciente a veces tiene incluso sensación mareosa o a veces tiene simplemente dolor. Pero son unos síntomas muy, muy pasajeros, unos síntomas que duran como mucho 7, 10 horas y que tienen un pico máximo alrededor de las 2 horas después de haberse aplicado. Es el único inconveniente, realmente. Ya digo que siempre que se aplique bien, claro, cuando no se aplica bien puede tener pues algún mal mayor, pero aplicándose bien ese es el único inconveniente. Renta, nos renta mucho, es decir, lo que yo consigo con el paciente que tiene una disfunción miofascial y le aplico una punción, el beneficio es tremendo. Es mucho más rápido que con muchas técnicas conservadoras. Consigo beneficios a veces inmediatos. Aparece un efecto que es el efecto aguja. Y el efecto aguja es nada más y nada menos que una analgesia, ¿eh? Que se produce cuando nosotros introducimos esa aguja dentro. El paciente nota que varía, que se modifica su sintomatología. Es una garantía de éxito en aplicar la punción. Pero quiero deciros algo en torno a esa punción. Quiero que entendamos también que la punción en sí misma es una maniobra. Es una maniobra que tiene sentido, es una maniobra, repito, que tiene sentido cuando se aplica dentro de un razonamiento clínico. Si yo entiendo lo que es un síndrome miofascial, si yo entiendo lo que es un punto gatillo miofascial, que no es más que la consecuencia normalmente de una serie de factores que se presentan de manera simultánea, entenderé que tendré que modificar todos esos factores, que tendré que trabajar sobre todos esos factores. Por ejemplo, es muy frecuente que tengamos ciáticas, y ahora os contaré, lo último que os contaré será un caso práctico que nos va a ser muy útil en pseudociáticas en las que tenemos puntos gatillos miofaciales. Os voy a contar cuál es la cadena de puntos gatillos miofaciales típica en ciáticas. Pues imaginaros que dentro de esa cadena dentro de esa cadena miofascial que se presenta en las ciáticas, nos vamos a encontrar con el glúteo menor. Y el glúteo menor presenta un dolor muy importante que se extiende por todo el miembro inferior, que puede llegar incluso hasta el maleolo. Incluso puede llegar hasta el maleolo. Bien, pues fijaros, cuando yo entiendo que ese punto gatillo miofacial no solo necesita de la punción, sino que necesita de trabajar todo el contexto lesional, entonces mi punción tiene mucho más sentido. ¿Por qué puede aparecer un punto gatillo en el glúteo menor? ¿Por qué? Por una dismetría, puede haberse activado por una disfunción sacroilíaca, por ejemplo, una rotación anterior, una rotación posterior del ilíaco, puede deberse perfectamente a una disfunción de la cadera, puede deberse a un mal calzado, a una mala pisada, a un deporte que haya sobrecargado en exceso a nivel de miembros inferiores tras una marcha muy prolongada, una carrera inapropiada.
En fin, pueden ser muchos los factores que estén contribuyendo a que haya aparecido ese punto gatillo. Por lo tanto, a veces yo tendré que corregir primero ese ilíaco posterior, ese ilíaco anterior, tendré que modificar el calzado, tendré que modificar el hábito deportivo, tendré que modificar todos esos elementos, la dismetría con una plantilla, por ejemplo, para que mi punción tenga sentido. No es la panacea, no es realmente una técnica que aislada me vaya a solucionar todos los problemas. No, es una técnica que aplicada dentro del razonamiento clínico va a tener mucho sentido. Pero dentro del razonamiento clínico, fuera del razonamiento clínico, no deja de ser una maniobra aislada que podría aplicar cualquiera a un punto gatillo si le enseñamos a hacerlo. Pero nosotros somos mucho más que eso. Nosotros tenemos que entender la maniobra siempre dentro de un contexto, siempre dentro de un contexto. Esto me puede solucionar procesos importantísimos de dolor y de hecho lo vemos a diario en pacientes, por ejemplo, con ciáticas, que pueden tener un contexto verdadero, pueden tener un contexto dentro de una hernia discal, por ejemplo, pero pueden ser pseudociatalgias que se deban a la asociación, al encadenamiento de varios puntos gatillo miofaciales. ¿Cuáles son los músculos que con más frecuencia aparecen asociados generándome una ciática? Y sobre los que yo, aplicando una punción seca, puedo generar una mejoría bastante importante. Pues fijaros, de proximal a distal, estaríamos hablando del cuadrado lumbar, del glúteo menor y del glúteo mediano, del vasto externo del cuádriceps y del bíceps femoral y del gemelo externo. No tienen que aparecer todos, de hecho no van a aparecer siempre todos, van a aparecer algunos de ellos, ¿de acuerdo? Pero lo recomendable, además, es que yo siempre empiece por aquellos que son el origen del proceso, de la cadena. Y casi siempre la evolución del proceso es de central a distal. Es decir, de la musculatura que tendríamos más pegadita al raquis a la musculatura que está más lejana en la zona distal, en el gemelo. Por tanto, después de haber tratado al paciente, después de haber acomodado a nivel vertebral, a nivel pélvico, después de haber trabajado todo ese contexto, voy a trabajar con la punción. Será posiblemente lo último que yo haga dentro de la punción seca, dentro del tratamiento de fisioterapia, la punción seca. ¿Y por dónde empezaría? Empezaría por el cuadrado lumbar, empezaría por los glúteos, sobre todo los glúteos, que son los más sintomáticos. Y después de los glúteos me iría a bíceps femoral, me iría al vasto externo y por último me iría al gemelo externo. El gemelo externo es uno de los músculos que más sostiene, que más mantiene esa ciatalgia. El gemelo externo, el gemelo externo está asociado de una manera importantísima a las ciáticas. ¿Qué es lo complicado de la punción? ¿Qué es lo complicado de aplicar la técnica? La técnica es sencilla, es muy fácil. La única complicación realmente está en el conocimiento de la anatomía, en saber cuáles son las estructuras vasculares y nerviosas que pasan por la zona, cuáles son las estructuras que tengo que evitar para poder hacer una técnica lo más fiable y menos agresiva posible.
Cuando yo lo hago de esa manera, cuando yo lo hago con un conocimiento anatómico, cuando yo hago la maniobra de la manera apropiada, os aseguro que la maniobra tiene una repercusión sintomática sobre el paciente espectacular. No solamente espectacular, sino muy rápida. En el ámbito del deporte, por ejemplo, la punción seca se ha convertido en una técnica de recurso cotidiano y constante. En el ámbito clínico, a nivel privado también. Incluso, fijaros, se está introduciendo cada vez más en el ámbito, por ejemplo, geriátrico. En la fisioterapia geriátrica hay técnicas. A veces hay que evitarle sufrimiento al paciente, no técnicas profundas, pero técnicas superficiales que tienen un efecto importantísimo. La punción seca a día de hoy ha evolucionado también y se está combinando con la aplicación de otras maniobras por medio de corrientes y se ha transformado y se aplica lo que se conoce como electropunción. Electropunción. Y nosotros vamos a colocar la aguja dentro de la piel y le vamos a aplicar con un pointer una corriente de baja frecuencia que serían las TENS, ¿vale? Son corrientes TENS. Esa corriente aplicada sobre el punto motor, sobre la placa motora, genera una vibración a nivel del músculo. Potencia la técnica de punción seca, es decir, sería realmente un complemento bueno para la punción seca. Si queremos evitarle a veces dolor, el de la punción seca a un paciente por la entrada y salida rápida, simplemente aplicamos la electropunción y va a tener un efecto también muy, muy beneficioso, muy rápido sobre la sintomatología del paciente. Muchos de vosotros habréis probado la punción en vuestro cuerpo. Muchos de vosotros seguramente incluso la está aplicando ya. Y sabéis de lo que estoy hablando. Sabéis que estoy hablando de una maniobra, pues posiblemente de las más rápidas en cuanto a efectos sobre el paciente. Mucha gente habla de un efecto placebo, mucha gente habla de un efecto posterior a la aplicación de la maniobra de mejoría porque genera un dolor importante. Bueno, los estudios hoy nos están diciendo que existe un cambio histológico, un cambio bioquímico. Se estudia la concentración de pH, la concentración de O2, el pH y las variaciones nos muestran que realmente existe una mejoría sustancial histológica sobre la estructura cuando se aplica realmente la punción seca. Estamos ante una maniobra fácil de aplicar, económica. Pensad que las agujas están costando relativamente muy poco. Estamos hablando de un coste que prácticamente no llega a los 10 céntimos por aguja, es decir, bastante barata. Podemos emplear 2, 3 agujas como mucho en un paciente. Por tanto, es una técnica prácticamente que cuesta bastante poco y sin embargo genera una rentabilidad muy importante. En España, muchos de los pacientes ya nos demandan directamente la aplicación de punción seca. Hay pacientes que vienen a nuestras consultas preguntándonos por la maniobra de punción seca, sabiendo también, os repito, que la maniobra tiene sentido dentro de un tratamiento amplio de fisioterapia, siempre dentro de un tratamiento amplio, con un razonamiento previo que nos permita eliminar, rebajar, disminuir los factores de predisposición para después aplicar la técnica de punción seca. Un consejo, antes de terminar este ratito con vosotros. La técnica de punción seca os aconsejo siempre que la apliquéis al final del tratamiento. ¿Por qué? Porque genera un efecto, como hemos dicho, post-punción, que el paciente pues va a asimilar de una manera a veces no agradable
Y si lo hacemos al principio de una sesión de fisioterapia, puede que el paciente el resto de la sesión esté incómodo y constantemente preguntando por la sintomatología que se le ha generado con la punción. Así que os aconsejo siempre que la aplicación de la punción sea al final de la sesión. No sé si alguien tuviera o queda con alguna duda. Sabéis que estoy a vuestra disposición siempre después, a través de las redes. Siempre es fácil que nosotros estemos en contacto. Pero bueno, para más conocimiento, para cualquier duda, para resolver o para aumentar en cuanto a la información, cualquier cosa, cualquiera de los temas que hemos tratado en este ratito, pues poneros en contacto conmigo a través de Academia Go sin ningún tipo de problema y podemos resolverla. Para mí ha sido un verdadero placer estar con Academia Go de nuevo esta noche para hablar de la punción, para comentaros sobre un tema que me apasiona y que me gusta y que, bueno, realmente me agrada. Por ahí me están preguntando, en un caso de ciática o pseudociática, ¿aplicas punción seca en todos los grupos musculares que referiste? ¿En una única sesión? Bueno, Sara, realmente si es necesario lo hago. Si aparecen todos los puntos gatillo asociados, estaríamos hablando aproximadamente de unos 5 puntos gatillo o 5 grupos musculares. Si vemos que el dolor, sobre todo en esa cadena de pseudociática, se refieren por ejemplo, el gemelo externo, os digo por experiencia que siempre el gemelo externo va a ser necesario, es decir, es uno de los principales. Si podemos destacar dos, yo diría gemelo externo y glúteo menor, casi siempre. Es decir, nos centramos en los que generan más sintomatología. Que observamos que son 3 grupos musculares o 4 de los que están presentes que generan muchos síntomas, pues podemos funcionar perfectamente todos. Eso sí, sabiendo que se aconseja que no sobrepasemos los 3 a 5 puntos gatillo, se nos aconseja. Y sabiendo que cuantos más puntos gatillo funcionemos, más efecto pospunción, más síntomas pospunción vamos a generar. Y por tanto, puede ser que el paciente, a mí me ha ocurrido, que cuando puncionamos muchos puntos gatillo en una pseudociática, pues acaben muy doloridos, incluso, y esto es más importante, muy debilitados. La pierna, el miembro inferior se les queda muy debilitado, hasta el punto que pueden tener dificultad para caminar durante los primeros instantes. Así que dependiendo de la intensidad de ese dolor, dependiendo del tipo de paciente, que a veces no siempre nos permite, ¿no?, una aplicación de muchos puntos gatillo, de muchas punciones, dependiendo de esos factores, vosotros tenéis que ser los que decidan si se pueden aplicar más o menos. Si es un paciente valiente, un paciente fiable, un paciente que creéis que puede soportarlo, os aconsejo que los puncionéis sin ningún tipo de problema, Sara. Y podemos conseguir un beneficio bastante importante sobre ese paciente. ¿Vale? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Alguien quiere resolver alguna duda más antes de despedirnos? Bien. Bueno, repito, estoy a vuestra disposición, podéis contactarme sin ningún tipo de problema a través de Academia Go, incluso hay algunos vídeos de punción que Academia Go tiene colgado y que podéis acceder a ellos. Y bueno, por cualquier vía, redes sociales, siempre me tenéis a vuestra disposición para poder ayudaros en lo que necesitéis.
Un placer enorme estar con vosotros esta noche, estar con la Academia Go. Gracias siempre a Bruno, a Catarina y a la familia de Portugal a la que tanto quiero. Y bueno, nos vemos pronto en otra charlita, en otra comunicación, en otro curso. Siempre estamos por aquí visibles y dispuestos a todo. Así que un abrazo enorme para todos vosotros. Chao.